Hola, buenas noches a todos. Como siempre, quiero darles la bienvenida a esta primera sesión de lo que sería nuestra semana 2 correspondiente a nuestro módulo 20. Como les comentaba, por ahí tuve unos problemas en cuestión de cierres de avenidas, por lo que pues se me hizo imposible llegar a la hora que teníamos programada nuestra sesión, pero por aquí les dejo la grabación de la correspondiente a esta semana, que sería la primera, ¿ok? Entonces, en la revisión de nuestro orden del día, como ustedes pueden observar, les estaba dando la bienvenida. Les recuerdo que es importante en todas las sesiones y en todos los foros seguir nuestras reglas de comunicación en etiqueta. Vamos a, les voy a dar por ahí seguir unas preguntas y relacionadas con nuestras actividades 3 y 4 de esta semana y las posibles respuestas a esas dudas que normalmente me preguntan, y posteriormente voy a hacer el cierre de nuestra sesión. Nuestra actividad integradora 3 lleva por título Sobreexplotación en mi entorno. La introducción dice: la sobreexplotación de los recursos naturales tiene diversos efectos en la sociedad y el medio ambiente que vivimos. Es por ello que debe existir un aprovechamiento sustentable de los recursos que se extraen de la naturaleza, que puedan ser renovados y así garantizados para las generaciones futuras. ¿Y tú? ¿Ya identificaste cómo se sobreexplota tu entorno? ¿Qué acciones podrías realizar para que esta situación cambie o mejore? El propósito es identificar acciones de sobreexplotación de los recursos naturales en su entorno para comprender y reconocer la importancia de los recursos naturales y así proponer alternativas de aprovechamiento sustentable. ¿Qué es lo que necesito? Utilizar un procesador de textos, identificar la importancia de la sustentabilidad, reconocer el impacto de la sobreexplotación de los recursos naturales, proponer acciones para el uso sustentable de recursos naturales en su comunidad y por último grabar, cargar y compartir un video. ¿Qué es lo que entregaré? Un video a modo de noticiero en el cual saldrás a cuadro para dar a conocer una noticia de sobreexplotación de recursos naturales en tu entorno, así como el guión escrito en el que presentarás como evidencia de la información presentada en el video y una conclusión para plantear el impacto ecológico, social y económico del aprovechamiento sustentable de recursos naturales en tu comunidad. ¿Cómo lo realizaré? El primer punto nos dice: investiga una noticia que no exceda más de 3 años de haber sucedido de sobreexplotación de recursos naturales en tu entorno. Esta noticia puede ser publicada sobre una situación que esté ocurriendo en su ciudad, en su municipio o en el estado donde ustedes viven. La noticia debe de ser una fuente de consulta confiable y tienen que verificar que incluya la fecha, la ubicación de la localidad donde está ocurriendo esta noticia, el autor y el año de publicación. El punto número 2 nos dice: una vez que hayas seleccionado una noticia de tu interés y tengas identificada la localidad donde ocurre, responde en un documento de Word las siguientes preguntas, las cuales te servirán como guión para elaborar tu video. Consulta las fuentes confiables de información que consideres adicionales para sustentar tus respuestas. Entonces, aquí les estoy resaltando esta parte de que las preguntas van a ser precisamente su guión que va a servir para la elaboración de este video. Así que no es necesario que elaboren dos guiones, con que desarrollen esta parte en su procesador de texto, de colocar las preguntas y darle respuestas, es más que suficiente. Lo primero que tienen que desarrollar en este punto número 2 son las características del ambiente donde está ocurriendo la sobreexplotación de recursos naturales. Y estas características son el tipo de ecosistema, la ubicación, el clima, la temperatura, y también tienen que incluir dos ejemplos de especies de flora y dos ejemplos de especies de fauna. Recuerden incluir el ejemplo completo con su nombre, puede ser su nombre científico o en su caso puede ser su nombre común.
Esto en ambos ejemplos, tanto de especies de flora como de especies de fauna. Tienen que dar respuesta a las siguientes preguntas. Y la primera dice, ¿qué recursos naturales se extraen de ese ambiente? Y explica cómo cada uno de los servicios ecosistémicos es afectado. Recuerden que los servicios ecosistémicos son aquellos recursos que nosotros obtenemos de lo que es, el ecosistema, ¿vale? Y los recursos no solamente son materiales, también los recursos pueden ser materiales, pero estos servicios ecosistémicos también pueden ser beneficios relacionados tanto con el clima y la temperatura. ¿Qué tipo de contaminación está asociada con la sobreexplotación de esos recursos naturales y cómo impacta en la degradación del ambiente? Entonces aquí tienen que relacionar algún tipo de contaminación que ustedes identifiquen relacionado con la sobreexplotación, ¿ok? Y una vez que identifiquen cómo se puede estar relacionando algún tipo de contaminación con la sobreexplotación, tienen que decir cómo esto está impactando o esta contaminación está impactando en la degradación del ambiente. Punto número 3. Tienen que desarrollar su conclusión con base en lo siguiente. Tienen que plantear una acción de cómo se puede hacer una explotación sustentable de dichos recursos naturales para que haya un efecto ecológico, social y económico para tu comunidad o estado. Esto es, si yo encuentro una noticia que hable de sobreexplotación de agua, bueno, voy a hacer una propuesta en la cual incluya un beneficio ecológico, social y económico enfocado en disminuir o aminorar esta sobreexplotación de agua. Punto número 4. La realización de un video a modo de noticiero en el que aparezcas a cuadro y te posiciones como presentador de noticias o reportero. Su duración debe ser entre 4 y 6 minutos. Y aquí es importante lo que les estoy resaltando. Dice, para la elaboración del video noticiero se requiere de planificar y organizar la información en guión que redactarás en un documento de Word de acuerdo con la siguiente estructura. Ok, entonces al principio, si se acuerdan, les decía que el desarrollo de las preguntas les va a servir como el guión para la elaboración de su guión o su guión, ¿sale? Entonces, su guión va a ser todo lo que van a responder en el punto número 2, en el punto número 3 y hacer lo que sería la presentación de su noticia, que es lo que vamos a revisar. Dice, lo primero que tienen que mencionar en su video es la presentación de la noticia, como se los estaba comentando, con los elementos que indica el punto número 1. Entonces presentan su noticia, se presentan ustedes, presentan su noticia, mencionan cuál es el nombre del periódico, o en este caso, en general, podría ser cuál es el nombre de la fuente. Entonces ya ahí van a mencionar el nombre de la fuente o del periódico de donde están retomando la noticia, la localidad donde está ocurriendo la noticia, así como el autor y el año de publicación. Ese es el primer punto que tienen que mencionar, que es la introducción. El siguiente punto es desarrollo, y aquí tienen que comentar los 3 aspectos del punto número 2. Entonces lo único que tienen que hacer es mencionar las características del ambiente, dar lectura a las 2 preguntas que tienen a continuación y dar también respuesta a estas dos preguntas. Y por último van a realizar el cierre de su video, donde tienen que relacionar la acción sustentable que indica el punto número 3, que es lo que ustedes desarrollaron en el punto número 3 como su conclusión. Ahora, aquí es importante que tanto como en introducciones o conclusiones donde les pedían una extensión mínima, en este video también les piden una duración mínima de entre 4 y 6 minutos. Entonces, aquí también no se preocupen tanto por la duración, puede ser, yo considero que con base en la experiencia que he tenido de los trabajos de sus compañeros que ya cursaron el módulo,
ustedes al menos podrían exponer la información que se les está solicitando, mínimo así, pero por muy rápido que lo hagan, en aproximadamente 3 minutos y medio. Entonces, si no llegan a los 4 minutos, no se preocupen, pero sí enfóquense en dar o en mencionar todo lo que se les solicita en el video, ¿ok? Con eso ya recuerden que aunque no lleguen a la duración del video, cumplen con lo que se les está solicitando. Ok, después tenemos una nota que dice: una vez que hayas concluido tu guión, que recuerden que su guión es los datos de su noticia, del punto número 1, preguntas y respuestas del punto número 2 y la conclusión desarrollada en el punto número 3, con base en lo que nos pide el punto número 3. Dice: una vez que hayas concluido tu guión, procede a grabar y editar tu video. Apóyate en los siguientes videotutoriales, o bien emplea otras aplicaciones como Filmora Go, KineMaster o la aplicación de Adobe Premiere Rush, ¿vale? Y aquí nos ponen algunas otras herramientas con las que lo pueden elaborar. También nos ponen un enlace para Canva y también cómo grabarse o hacer un video en PowerPoint, ¿ok? En el video pueden incluir imágenes, las que ustedes consideren pertinentes como apoyo visual, o no las pueden concluir. Eso es a su decisión, ya que esta parte no se evalúa porque no está especificada dentro de lo que son las instrucciones. También recuerden que pueden ir dando lectura por ahí a un resumen o a puntos importantes que ustedes decidan colocar en la pantalla para exponer su información. Ok. Siguiente punto. Si ustedes por ahí sus equipos con los que elaboran sus actividades ya no son tan recientes, porque muchas veces se necesitan más equipos, que los equipos sean más recientes para precisamente poder utilizar algunas de estas herramientas. Bueno, su video yo también se los estoy aceptando si ustedes lo elaboran por medio de un celular. Entonces pueden hacer su video también apoyándose con un celular. Yo no tengo ningún problema. Recuerden, siempre y cuando cumplan con la información que se les está solicitando que ustedes expongan. Ahora sí, punto número 5 dice: integren un documento en procesador de textos lo siguiente. Tienen que incluir su portada, el guión escrito como evidencia de la información que se presenta en el video, esto es la información del punto 1, punto 2 y punto 3. El enlace al video realizado a modo de noticiero que sea congruente con el guión escrito, o sea que lo que esté expuesto en su video debe ser lo que viene escrito en su guión. ¿Ok? Y recuerden que el enlace a su video, si utilizan alguna de las herramientas, se obtiene directamente de la herramienta y ya lo colocan en su procesador de textos. Si utilizan PowerPoint, recuerden que lo pueden subir a YouTube o lo pueden subir a su carpeta de Drive, al igual que el video que si es que deciden utilizar algún celular y lo ponen en su carpeta de Drive, de ahí obtienen el enlace y ya lo colocan en su procesador de textos. También nos pide que incluyan las referencias de las fuentes de consulta que hayan utilizado con base en el manual de citas APA de Prepelina C. Y bueno, aquí creo que ya no tenemos ningún problema. Por ahí si tienen dudas con relación a esta actividad, de manera muy rápida la resolveremos el día viernes. Pero creo que es una actividad bastante sencilla que no tiene gran problemática. El punto número 6 nos dice: una vez que tengas integrado tu archivo, guárdalo en el siguiente orden: apellido, nombre, grupo, libre de caracteres especiales, y posteriormente hay que cargar su archivo a la plataforma cuidando la terminación de guardado que sea .doc o .docx. ¿Ok? Entonces, con relación a la actividad integrada 3, estos serían los puntos más importantes que normalmente me preguntan sus compañeros y que me gusta recalcarles, ¿ok? Entonces, vamos a pasar a lo que sería la actividad integradora 4. Esta lleva por título
ética y responsabilidad social. Y la introducción dice: estamos en un mundo con una impresionante variedad de vida y recursos naturales que tienen diferentes niveles de organización y se ven modificados por cambios climáticos, cuestiones geográficas, catástrofes naturales, entre otras variables, que no son infinitos y pueden acabarse si no se realizan acciones que mejoren el entorno y con ello nuestra calidad de vida. El propósito es identificar la importancia de la biodiversidad y la aplicabilidad de los principios fundamentales de conservación, aprovechamiento sustentable y leyes que promuevan la mejora ambiental y resuelvan alguna problemática del entorno. ¿Qué es lo que necesito? Utilizar un procesador de textos, reflexionar sobre la importancia de la biodiversidad, identificar problemáticas ambientales del entorno, reconocer fundamentos y leyes que aminoren el impacto ambiental. ¿Qué es lo que entregaré? Un documento en procesador de textos en el que integren los puntos mencionados. Y bueno, aquí lo primero que nos piden en el punto número 1 es que tenemos que realizar una entrevista a 5 conocidos, amigos o familiares que vivan en su misma comunidad. Ojo, aquí es importante que las personas que entrevisten vivan en la misma comunidad, puede ser la misma ciudad o el mismo municipio, ¿ok? Siguiendo la guía de entrevistas que se muestra a continuación, dice: toma en cuenta que en algunas ocasiones será necesario que expliques los términos científicos a tus entrevistados. Por ejemplo, los factores abióticos, que son todos aquellos que no tienen vida pero que modifican el ecosistema, como la latitud y la altitud, y los bióticos, que son los que tienen vida, como bacterias, hongos, etcétera. Y aquí pueden ver ustedes, observar lo que es la tabla de entrevistas con las 6 preguntas que tienen que ustedes aplicar. Entonces, son estas 6 preguntas a 5 personas. Aquí se pueden apoyar, por ejemplo, de hacerlo por llamadas, hacerlo por WhatsApp, hacerlo con algunos de sus compañeros de trabajo, si tienen compañeros de trabajo, algún vecino, sus familiares. Cualquier persona que vive en su comunidad es una entrevista válida, ¿ok? Punto número 2 dice: con base en las respuestas de las entrevistas, analiza y desarrolla los siguientes elementos. Describe el ecosistema que prevalece en tu entorno con base en 5 factores bióticos y abióticos. Ahora aquí recuerden que no dice realiza una lista de 5 factores bióticos y abióticos, porque si ustedes colocan 5 factores bióticos y abióticos, no van a estar cumpliendo con lo que se les solicita. Tienen que hacer una descripción del ecosistema. ¿Y cómo es una descripción del ecosistema? Es como lo que ustedes investigan en la actividad anterior, en lo que sería el punto número 2, que dice que habla sobre las características del ecosistema, que sería el primer guión del punto número 2. Sería algo prácticamente igual o muy similar. Después nos dice que tienen que describir o indicar qué grado de conservación tiene la biodiversidad. La biodiversidad se refiere a la flora y la fauna, y el ambiente, que se refiere a la calidad de aire, disponibilidad de agua y cuidado del suelo. Aquí en este punto yo siempre les recomiendo que lo hagan por separado, ¿ok? Que digan grado de descripción grado de conservación de la biodiversidad, y pueden hacer una tablita o pueden hacerlo así en un texto donde le pongan flora e indiquen el grado de conservación de la flora. Considero que es alto, que es medio o que es muy bajo o nulo, porque lo mismo para el grado de conservación de la fauna. Asimismo, indican el grado de conservación del ambiente relacionado con la calidad de aire, con la calidad de agua, disponibilidad de agua y el cuidado del suelo, ¿sale? Para que no les quede ninguno de los puntos que ustedes deben de desarrollar volando o sin contestar. Siguiente pregunta dice: ¿qué problema ambiental se identifica con mayor incidencia y cómo afecta la calidad de vida en tu comunidad? Aquí recuerden que los problemas ambientales son derivados o provocados por actividades humanas. Entonces, cualquier actividad humana que afecte a lo que sería el ecosistema o el medio ambiente va a ser un problema ambiental. En este caso, cualquier tipo de
por ejemplo, sobreexplotación va a ser o va a generar un problema ambiental, ¿vale? Entonces, si yo tengo un tipo de sobreexplotación de agua o identifico que es sobreexplotación de agua, ¿qué problema ambiental me puede generar la sobreexplotación de agua? ¿Ok? Entonces, la sobreexplotación de agua me puede generar una problemática ambiental relacionada con, por ejemplo, la pérdida eh, de biodiversidad, por ejemplo. Y bueno, la biodiversidad trae distintos o tiene distintos beneficios, pero la pérdida de biodiversidad, perdón, está catalogada como un problema ambiental. Un problema ambiental también sería cualquier tipo de contaminación que identifiquen. Solo especifiquen el tipo de contaminación y este tipo de contaminación, qué afectación está generando en el ambiente que está siendo un problema ambiental, obviamente. En la siguiente pregunta dice, ¿qué afectaciones se mencionan a los recursos naturales y seres vivos de tu comunidad causados por el problema ambiental? Entonces, ya que ustedes identificaron el problema ambiental, bueno, ahora tienen que mencionar cómo son afectados los recursos naturales. Recuerden que hay diversos recursos naturales y cada uno va a ser afectado de diferente forma. Asimismo, esto va a generar un impacto o va a tener una afectación en los seres vivos de su comunidad causado por el problema ambiental. Entonces, también tendrán que indicar qué impacto tiene este problema ambiental en los seres vivos de su comunidad. Y por último, en este segundo punto tienen que incluir, ahora sí, un listado de acciones que se realizan en tu comunidad para minorar las consecuencias del impacto ambiental. Este listado de acciones son las que ya se están llevando a cabo por cualquier tipo de grupo, asociación o autoridad que las esté implementando en su comunidad. Siguiente punto, punto número 3, dice, realiza una investigación y responde las siguientes preguntas. ¿Cómo era el ecosistema de tu entorno hace 10 años? Entonces, aquí tienen que mencionar todos los cambios que ha habido en el ecosistema. Recuerden que el ecosistema está integrado por factores bióticos y abióticos y también incluye todas estas cambios o modificaciones, incluyen todas las actividades que se han venido realizando y que por actividades humanas que se han venido realizando y que han impactado precisamente el ecosistema donde ustedes están viviendo. También tienen que responder la siguiente pregunta. Dice, ¿qué ley o leyes protegen o establecen medidas de acción para resolver los problemas de tu entorno? Y aquí tienen que colocar leyes relacionadas con el problema ambiental que ustedes identificaron. Si ustedes identifican un problema de sobreexplotación de agua, bueno, incluyan una ley que hable sobre la regulación y sobreexplotación de lo que serían los mantos acuíferos, ¿vale? O si encuentran un problema de contaminación, bueno, coloquen una ley o norma que precisamente esté relacionada con ese tipo de contaminación específico que ustedes encontraron que existe en su comunidad. Y por último, tienen ustedes que mencionar qué acciones resolverían el problema ambiental que identificaste. Y aquí son propuestas que ustedes van a hacer a diferente del listado. Les mencionaba que en el listado son acciones que ya se están aplicando o que se están desarrollando por diferentes grupos, asociaciones o autoridades. En este caso, en el punto número 3, donde nos dice qué acciones resolverían el problema ambiental que identificaste, son propuestas que ustedes consideran que podrían llevarse a cabo, aparte de las que ya se están implementando, ¿sale? Punto número 4 dice, elabora una infografía que integre la información que recabaste de las entrevistas y de tu investigación, estructurándola de la siguiente manera. Y debe de llevar este orden. Primero tienen que incluir o colocar cuál es el tipo de ecosistema de su entorno y sus características.
Recuerden que el tipo de ecosistema está definido y por ahí ya les dejé material extra que pueden consultar en lo que es la sección de novedades, donde precisamente van a encontrar cuáles son los tipos de ecosistema que existen en México. Y recuerden, sus características del ecosistema son todos aquellos factores bióticos y abióticos que definen específicamente o que existen específicamente en el lugar donde ustedes están habitando, ¿ok? Estos son, por ejemplo, la flora y la fauna que se encuentra exclusivamente en ese lugar, así como la temperatura media anual, la precipitación, altitud, latitud, etcétera, todo ese tipo de cuestiones. También tienen que incluir la comparación entre el ecosistema de tu entorno hace 10 años y ahora, que ese ya lo realizaron aquí en el punto número 3. Tienen que indicar, y esto es nuevo, las causas y consecuencias de un problema ambiental. Entonces, aquí van a ustedes a mencionar precisamente cuáles son las causas y consecuencias del problema ambiental que ustedes identificaron. Entonces, ¿qué está causando este problema ambiental? Y una vez que ustedes indican cuál es la causa o de dónde se está derivando el problema ambiental, van a indicar cuál es la consecuencia. ¿Ok? Entonces, si tenemos un problema de contaminación, ¿qué está generando o cuáles son las causas de esta contaminación y cuáles son las consecuencias que pueden identificar? Posteriormente, tienen que indicar cuál es el impacto en su comunidad del problema ambiental. Y aquí en el impacto se refiere a todas aquellas afectaciones que ustedes pueden percibir. Desde las consecuencias que trae este problema en la comunidad hasta las consecuencias o el impacto que puede tener en la parte ambiental. Entonces aquí pueden colocar ambos puntos para dar respuesta a esta parte. Por último, tienen que incluir las acciones y leyes que aminoran y dan solución al problema ambiental. Aquí recuerden, y es importante, que dice acciones y leyes que aminoran y dan solución al problema ambiental. Recuerden que los artículos no son leyes, tienen que mencionar una ley o, en su caso, una norma que esté relacionada directamente con lo que es el problema ambiental que ustedes identificaron, más las acciones que ustedes consideran que deben de estarse llevando a cabo o estarse implementando. Tenemos una nota importante que dice: utiliza alguna de las herramientas virtuales como Canva, Pictochart o Behance para compartir tu enlace posteriormente. Además, puedes integrar fotografías que tú tomes o algunas selecciones de la red. Recuerden que el formato de la infografía es de una sola hoja, así que tienen que incluir toda la información en una sola hoja. Recuerden que si ustedes entregan más de una sola hoja, ya están realizando una presentación, con lo cual no estarían cumpliendo el objetivo de elaborar una infografía. Y bueno, ya llegando al final, el punto número 5 nos dice lo que tenemos que incluir en nuestro procesador de textos. Lo primero es nuestros datos de identificación, nuestra tabla de las entrevistas, el desarrollo de los elementos del punto número 2, o sea, todo lo del punto número 2 que nos solicita que se investigue y que se desarrolle, todo lo del punto número 3, su enlace a la infografía. Recuerden que lo obtienen directamente de lo que es la aplicación, y estas aplicaciones, por ahí no sé si se los mencioné la semana pasada, es importante que si no tienen una cuenta, la cuenta la abran precisamente con su correo institucional. Y por último, tienen que incluir en su procesador de textos las referencias de consulta que utilizaron con base en el manual de citas APA de Perpelínea CEP 2023. Otra nota importante que tenemos aquí que dice: asegúrate de compartir correctamente el enlace a la plantilla que contiene tu infografía, porque no se aceptarán capturas de pantalla. Y como apoyo o como guía nos ponen aquí los enlaces de los tutoriales de cómo obtener precisamente los enlaces, valga la redundancia,
dependiendo de la herramienta que ustedes decidan ocupar, ya sea Canva, Pictochart o Behance. Y bueno, ya los puntos finales, ustedes ya se lo saben de memoria. Dice, una vez que tengan integrado su archivo, hay que guardarlo de la siguiente manera: apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y cargarlo a la plataforma cuidando la terminación de guardado .doc o .docx. Con relación a lo que sería las entrevistas, no es necesario que coloquen los datos de su entrevistado, con que coloquen el nombre, nada más, su nombre así de manera sencilla, o con que coloquen la numeración de sus entrevistados, entrevistado 1, entrevistado 2, entrevistado 3, como indica aquí la numeración, con eso es suficiente, ¿ok? Pueden retomar este mismo formato para incluirlo en su procesador de textos. Y bueno, son de las cosas que considero importantes. Creo que también no hay gran problemática. Si tienen alguna duda en específico, ya saben que me pueden contactar por medio de el mensajero de la plataforma, ¿sale? Entonces, esta ha sido la revisión de manera muy, muy rápida, muy práctica de lo que serían nuestras dos actividades correspondientes a nuestra segunda semana de este módulo 20. Les mencionaba, si tienen por ahí alguna duda en específico sobre lo que sería la elaboración de ambas actividades, cualquier duda, me pueden contactar por medio del mensajero. Para el viernes nos vemos por aquí sin falta. Una disculpa nuevamente por el retraso que tuve por ahí en mi traslado hacia mi casa. No lo tenía contemplado, fueron circunstancias ajenas a mi control, pero bueno, el viernes por aquí nos vemos sin falla a las 8 de la noche, ¿sale? Esta sesión la pueden encontrar en la pizarra de sesiones. Y bueno, la invitación para la siguiente sesión se las dejo de la misma manera en la pizarra de sesiones. Nos vemos el día viernes. Gracias a todos y gracias por su comprensión. Bonita noche a todos. Gracias.